Buenos días a todos y a todas. Este es un día maravilloso. Cada día usted debe comenzar el día declarando las maravillas de Dios, no dejando que las circunstancias te gobiernen, te manejen, sino que sea la voluntad de Dios en tu vida. Y quiero que nos pongamos de pie. Vamos a hacer nuestra declaración esta mañana. Diga conmigo: esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta mañana mi espíritu será confrontado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Pueden sentarse. Hemos hecho un recorrido porque creo que una de las más profundas necesidades en la vida de la iglesia es la ausencia de discípulos. La razón por qué en 20 siglos la gran comisión no se ha acelerado es por la falta de hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios. Hemos olvidado que nuestra gran tarea es ser sal y luz en este mundo. Hemos olvidado que somos responsables de lo que puede ocurrir en los próximos días. Y es por ello que yo me he enfocado en desarrollar la vida de ustedes desde una perspectiva de discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Sabe quién es un discípulo? Alguien que, número uno, ha renunciado a vivir su propia vida. Número dos, ha decidido tomar su cruz cada día. Y número tres, ha decidido obedecer a Jesús, no importa el precio. Entonces, dicho esto, debo decir esta mañana que el discipulado es el plan de Jesucristo para alcanzar las naciones. ¿Cómo podemos alcanzar las naciones? Solamente cuando cada uno de nosotros esté consciente de la necesidad de formar discípulos, de formar la vida de otros a la imagen de Jesucristo. Dije también que según Marcos capítulo 3, versículo 15, hay 3 razones para las que Jesús llamó a sus discípulos. La primera razón fue para que estuvieran con Él. ¿Cuál es la primera razón? Estar con Jesús. Marcos 3:15 dice: y los llamó y los estableció para que estuviesen con Él. ¿Qué es estar con Jesús? Estar con Jesús es reconocer que cada día debo comenzar mi día ¿con quién? Con Jesús. Ahora, cuando usted comienza su día con Jesús, le ocurren algunas cosas interesantes. Lo primero que ocurre en su vida es que Jesús tiene la oportunidad
de formar tu carácter. Porque una cosa es temperamento, todos nacemos con temperamento, pero el carácter se forja a través de la vida. Y Jesús quiere formar nuestro carácter. Número 2, hay algo que ocurre mientras estamos con Jesús, y es que Jesús desarrolla disciplinas espirituales para nuestro crecimiento. Las personas que están con Jesús son personas que crecen espiritualmente, porque tienen herramientas para crecer en su vida espiritual. Número 3, allí mientras estamos con Jesús, Jesús desarrolla habilidades espirituales. ¿Usted quiere desarrollar habilidades espirituales? Por favor, comience su día con Jesús. Número 4, mientras estás con Jesús, otra cosa que te ocurre es que Jesús desarrolla habilidades ministeriales. Hay habilidades para el ministerio que se van a desarrollar en nuestra vida mientras estamos con Jesús. Ahora dije que cuando estamos con Jesús, Jesús quiere formar ¿qué? ¿Qué quiere formar Jesús? Mi carácter. Diga conmigo, mi carácter. Imagínense que si Jesús no hubiera forjado mi carácter. Yo vengo de una familia perdedora. Vengo de una familia que le daba lo mismo Chana que Juana. Pero Jesús me hizo un ganador. Jesús formó en mí un hombre que no se da por vencido. Porque lo primero que Jesús quiere desarrollar en nuestra vida es nuestra vida de fe. ¿Qué quiere desarrollar Jesús? ¿Sabe que lo primero que usted tiene que desarrollar en su vida es, ¿qué es? Fe. Porque usted desarrolla la fe, al que cree, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Todo le es posible. Imagínese que lo primero que usted entiende cuando yo construí mi fe, es importante cómo construimos nuestra fe. Lo primero que entendí es, número 1, que Dios es creador de todas las cosas. Que Dios sabe crear de la nada. Dios no necesita algo para crearlo. No necesita material para crearlo. Entonces mi fe está constituida de un Dios creador de todas las cosas. Segundo, aprendí a construir mi fe en un Dios soberano. ¿Y qué significa soberano? El Dios que maneja los límites. El Dios que maneja la historia. No solamente la historia del universo, pero maneja mi historia personal. Y cuando yo creo en el Dios soberano, yo no estoy pensando en que al final terminamos mal. Yo creo que Dios controla la historia de la humanidad. Por eso no tengo miedo a las malas noticias. Por eso es que no estoy pensando en el gobierno del anticristo, porque yo sé quién gobierna mi vida y quién gobierna la historia. ¿Está siguiendo? Entonces, cuando usted sabe quién gobierna la historia
de la humanidad. Usted sabe, ¿cuántos han leído la última página de la Biblia? El futuro es glorioso. ¿Me está siguiendo? No importa lo que pase, el final es glorioso. Entonces, mi vida camina bajo los hilos de la historia de Dios, entendiendo que Dios cumple su voluntad en mi vida. Número 3, he construido mi fe alrededor de un Dios todopoderoso. ¿Cómo es nuestro Dios? Todopoderoso. Imagínese que agarra a un hombre que no puede tener hijos, llamado Abraham, está en sus 75 años y decide seguir a Dios y le da una promesa a los 75 años. Dice que cuando ya su cuerpo estaba casi como muerto, porque aunque usted quiera decir, es que en la antigüedad vivían mucho, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el cuerpo de Abraham estaba casi como muerto. Pero como yo creo en el Dios Todopoderoso, como Abraham creyó en el Dios Todopoderoso, Dios le dio un hijo de la promesa. Porque Dios puede crear de la nada. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando yo creo en el Dios todopoderoso, mi fe crece. Porque aprendí esto. A cada uno de nosotros, cuando Dios nos creó con los recursos para hacer la misión de nuestra vida. ¿Qué le dio Dios a usted? ¿Qué le dio Dios a usted? Todos los recursos. Es lo que descubrí yo hace 35 años. Va a ser este año. Mi esposa y yo comenzamos en este lugar. Éramos 2 jovencitos. Todavía seguimos jóvenes, porque ustedes nos mantienen jóvenes. Pero en aquella época teníamos un poquito menos de años. Y llegamos aquí y pensábamos que el mundo se nos venía encima. A los 3 meses, la municipalidad no quería darnos permiso. El Ministerio de Salud no quería darnos permiso. No teníamos dinero. Vinieron los dueños para agregarle a todo eso y nos dijeron, ¿saben? Necesitamos vender. Y hemos conseguido un comprador, pero no va a comprar si ustedes no se van de aquí. Y yo sentí que el mundo se me vino encima. Y yo siempre he dicho que esta iglesia ha sido mi escuela de fe, porque yo he visto a Dios actuar de una manera extraordinaria. Lo que les digo lo he vivido, porque no teníamos dinero. Óigame, estábamos en la última fila, éramos en la cola. Pero ¿sabe una cosa? Aquí fue donde descubrí al Dios Todopoderoso. Aquí fue donde descubrí al Dios soberano. Aquí fue donde descubrí al Dios que hace grandes cosas. Fue aquí donde un día yo le dije a aquel hombre que nos quería sacar de este lugar, ¿sabe qué? En 3 meses le vamos a comprar. Porque yo aprendí a practicar la palabra. ¿Sabe lo que le dice la palabra? Venid, comprad sin dinero.
¿Cuántos se atreverían a comprar sin dinero? Compre sin dinero. Usted está autorizado por el cielo para comprar sin dinero. En el año 2002 yo me fui porque mi esposa me presionó y me dijo: hey, o sale esta semana o la próxima semana salgo yo a ver dónde compramos una propiedad para nuestra casa. Así es. Yo he tenido que obedecerle. Y entonces yo vine en el 2002, busqué el periódico, encontré un lugar, llamé al hombre que estaba vendiendo el terreno, no tenía dinero, y el hombre me dijo: ven a tal hora, te recibo. Y yo llegué a ese lugar y me enseñó todas las propiedades, me dio todos los precios, y al final la palabra mágica: ¿cuánto tienes? Y sabe, yo le dije: nada. Me dice: bueno, ¿ese carro que andas es tuyo? Me dice: sí. Le dije: sí, te lo recibo y te espero, los bancos están prestando. Y así fue como compré 2.300 metros de terreno allá en las nubes de Coronado, por fe, sin dinero, y le di el carro. Y entonces empecé a hacer, fui allá, fui acá, no calificaba, pero finalmente alguien me dijo: ¿por qué no vas a la Junta de Pensiones? Allí en la Junta de Pensiones de la Caja están prestando dinero. Me pidieron todos los papeles que habían habidos y por haber, pero finalmente me prestaron 11 millones de colones, y así compré el terreno de mi casa. Y saben, el próximo año yo habré pagado mi casa. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí a comprar sin dinero. ¿Cómo aprendemos a comprar? Sin dinero. ¿Cómo construí mi casa? Más de 300 metros cuadrados, sin dinero. Me recuerdo que un día, cuando se me habían robado lo que había comprado, me entró un coraje. Y en ese coraje yo dije: empiezo la construcción de mi casa. Y sabe, milagrosamente, ese domingo, el hombre que me había ayudado a construir este templo estaba ahí sentado. Terminó el servicio, hablé con él y le dije: fulano, ¿me ayudarías a construir mi casa? Me dice: claro, pastor. Dios lo mandó, ahora vive en Turrialba. Dios lo mandó, se hizo de todas las broncas de mi casa. Empezamos a construir en mayo, y el 4 de diciembre, el día de cumpleaños de mi esposa, la llevé a mi casa. Óigame, en un tiempo récord de 7 meses habíamos construido la casa. Y el día 7 de diciembre estábamos celebrando 25 años de casados en la nueva casa. ¿Sabe cómo? Comprando sin dinero. Porque usted está autorizado por el cielo para comprar sin dinero. Quiero animar a aquellos que no tienen casa, que se cansen de estar pagando una renta y decidan comprar su propia casa. En el nombre de Jesús, Dios va a abrir las puertas de los cielos para bendecir sus vidas. Y al final del día, lo mismo que pagas por una renta es lo que vas a pagar
por tu casa propia. Sé inteligente. Dios va a abrir el cielo a favor tuyo. Entonces, lo primero que el Señor quiere construir es que nuestra fe. Nuestra fe. Si usted no tiene fe, usted no puede caminar con el Señor. Porque el Señor, óigame, lo que Él quería formar en el corazón de ellos era la vida de fe. Y hacía ensayos. Quiero llevarlo al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio ¿qué? Poder y ¿qué? Porque todo discípulo tiene ¿qué? ¿Qué tiene todo discípulo? ¿Sabe qué tengo yo? Poder. ¿Sabe qué tengo yo? Autoridad. ¿Sabe qué tiene usted? Poder. ¿Sabe qué tiene usted? Autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. Y dice ahí la Biblia, óigame lo que dice. Y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Qué tiene usted? Poder y autoridad sobre ¿qué? Sobre todos los demonios. ¿Y qué más? Poder y autoridad ¿para qué? ¿Para sanar qué? Para sanar enfermedades. Yo no sé si usted hace uso de eso que el Señor le dio. No es que se lo va a dar, ya usted lo tiene. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Es que la Biblia lo dice. Pero el punto es este. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. No lleve nada. ¿Sabe por qué? Porque todo ya está provisto por el cielo a favor de nosotros. No llevéis nada. El día que el Señor los envió, les digo, hey, billeteras aquí, por favor. Porque ustedes no van a necesitar eso. Porque yo voy a proveer. ¿Cuántos creen que Dios tiene provisión? Porque este mundo, hermanos, dinero va y viene. No ames el dinero. No te aferres al dinero. Y vea que si esta era una de las cosas que Jesús quería enseñar, que vayamos al capítulo 10. Versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a quienes. Ya no eran los 12, eran los 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Y qué les dice? Lo mismo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. ¿Sabe por qué? No era falta de cortesía, era la urgencia. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él, porque usted tiene el poder para traer la prosperidad. Paz. ¿Sabe qué es paz? Prosperidad. ¿Sabe qué hay en su mano? El poder para hacer prosperar todas las cosas. Todo lo que llegue a tu mano tiene el poder, tu mano tiene el poder para hacerlo prosperar. Deuteronomio capítulo 8, porque yo quiero que tengas fe en esto. Deuteronomio capítulo 8. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Versículo 18. Si no, acuérdate. ¿De quién debe acordarse usted? Porque el que le da a usted, ¿qué tiene usted? ¿Poder para qué? Dice que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Salmo 1. Porque yo quiero que construyas tu fe a donde quieras que pongas tu mano. Tú haces que las cosas prosperen. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. En su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Porque hay algunos que menosprecian. Tú no pretendas crecer si no estás leyendo la Biblia. Tú no creces por venir a la iglesia. Tú creces porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu fe se nutre, se alimenta, se fortalece por la palabra de Dios. Y por eso es que dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Entonces el resultado, ¿cuál es el resultado? Dice, será como árbol, usa una metáfora, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo lo que hagas, todo lo que hagas, todo lo que hagas, todo lo que hagas, no importa si te dan algo que no sirve, no importa si te dan algo fracasado, todo lo que hagas, tú tienes el poder para hacerlo florecer, para hacerlo prosperar. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que quiere construir en nuestra vida es la vida de fe, en nuestro carácter. La vida de fe es importante. Todo lo que he alcanzado en estos años ha sido porque he tenido fe en Dios.
Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. ¿Está siguiendo? Galardonador de los que le buscan. Ahora, usted tiene que saber las cosas que más nos preocupan. En Marcos 4:40, el Señor dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es estar amedrentado? Alguien que me responda. ¿Qué es estar amedrentado? ¿Lleno de miedo? ¿Asustado? ¿Y cómo responde el Señor? Dice, hombres ¿de qué? Hombres de poca fe. ¿Por qué eres un hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo? Ahora, ¿qué las cosas que nos dan miedo? Y Jesús, porque ¿qué es lo que forma Jesús? Nuestro carácter. Cero estrés. Dice, oiga lo que dice, Filipenses 4:6. ¿Qué dice? Filipenses 4:6. A ver qué dice. Por nada. ¿Por qué? Por nada estéis afanosos, que nada te produzca afán, que nada te produzca ansiedad, que nada te produzca miedo. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, ¿la paz de quién? Porque usted tiene paz, porque usted conoce al Dios creador. Usted conoce al Dios soberano. Usted conoce al Dios todopoderoso. ¿Y eso qué te trae? Paz. ¿Qué te trae? Paz. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, ¿qué nos dice? 6:25. ¿Qué dice? Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Cero estrés. ¿Qué te preocupa? ¿Qué comes? ¿Qué vistes? ¿Dónde vives? ¿Y qué te dice Jesús? ¿Sabes qué? No te afanes, no te preocupes, todo está ¿cómo? Resuelto. ¿Qué dije? Todo está ¿cómo? Resuelto. Solo que hay gente haragana,
Solo que hay gente, hermanos, que no avanza. Solo que hay gente que todo lo deja para mañana. Y eso es algo que no le gusta al Señor. El Señor espera que usted sea diligente. ¿Sabe lo que dice el proverbio? En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde. ¿Sabe por qué se pierde? Por falta de juicio, por falta de inteligencia. Ahora el Señor nos dice: no os afanéis por vuestra vida. No se afane, no se preocupe, todo está resuelto. Pero sea diligente. Yo fui a ver dónde había un terreno para mi casa. Yo busqué a un constructor para que la construyera. Yo fui diligente. Porque hay algunos, mire, que la están esperando así: Señor, si quieres darme algo, dámela madura, pelada y en la boca. Si no funciona, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Dice: porque yo estoy contigo. Ahora, ¿cómo funciona la economía del reino? Porque ¿cuántos sabían que el reino de Dios tiene una economía? Siempre cuento esta historia, lo hice esta mañana. Yo era el pastor de los zapatos rotos. Aquí en la planta del pie tenían un hueco, desgastados. No todo el tiempo tuve. Yo empecé cuesta arriba. La vida siempre empieza cuesta arriba. Pero esa es la prueba para ir a la montaña. Y sabes, ponía cartones, se me mojaban los pies cuando había lluvia. Y fue difícil, pero siempre entendimos cuál era el principio. Porque en la economía del reino Dios va a probar lo primero que prueba es tu fidelidad. ¿Qué es lo que prueba Dios? En la economía del reino Dios prueba, ¿qué prueba? La fidelidad. Y hay una historia en Lucas capítulo 16. Hay una historia, porque en esto tenemos que saber que Dios prueba que la fidelidad, y que todo lo que usted y yo tenemos no es de nosotros. ¿Usted sabe eso? Que lo que usted tiene no es suyo. Que usted solamente es un ¿qué? Un mayordomo. Administra. Y hay una historia. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía ¿qué? Un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré
para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo. ¿A quién? Al mayordomo malo. ¿Por qué? Dice: por haber hecho sagazmente. Y luego dice el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿qué dice? ¿Quién os confiará lo verdadero? Déjame explicarte esta historia. Esta historia tiene el sentido de enseñarnos. Número uno, que somos transitorios en este mundo y que todo lo que tenemos es prestado. Dígame quién ha podido sacar algo. Steve Jobs llegó a ser multimillonario, pero dígame qué pudo sacar Steve Jobs de este mundo. Nada, porque nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Segundo, entonces, nunca olvides que todo lo que tienes no es tuyo. Te lo dieron para administrarlo. Segundo, hay sabiduría en administrarlo a favor de otros. ¿Qué dije? Sé generoso. Lo que se te ha dado es para que seas generoso. Porque la única manera en que tú haces aumentar lo que se te ha confiado es siendo generoso. ¿Por qué tienes más? Porque has sido generoso. ¿Sabe por qué? Gracias a Dios, en esta iglesia todas las cuentas están pagadas, porque siempre hemos sido generosos. Siempre hemos buscado una necesidad para llenarla. Porque no somos acumuladores. ¿Me está escuchando? No somos acumuladores. No es de nosotros. Nada es de nosotros. Porque en la economía del reino, Dios te da como en el maná. El maná llegaba todos los días para lo que necesitaban. Y si tú no aprendes la generosidad, ¿sabe cuándo yo cambié mis zapatos? Cuando fui generoso. Cuando yo fui generoso, ya dejé de tener zapatos con huecos. Aprendí a ser generoso. Entonces ya Dios me bendijo con un par, con 2 pares, con 3 pares, y a veces parezco un 100 pies, ¿verdad? Tengo zapatos en abundancia,
¿Sabe por qué? Porque aprendí a ser generoso. Porque de cuando en cuando yo saco zapatos y me acuerdo cuando yo era un pastor con huecos en mis zapatos y bendigo a otros. ¿Sabe por qué nuestras cuentas están pagas? Porque yo me acuerdo aquellos primeros días cuando teníamos necesidades en este lugar y aprendimos a ser generosos con otros. Siempre buscábamos un pastor, 2 pastores, 3 pastores que no recibirían aguinaldo y les enviábamos un aguinaldo. Eso ha sido esta congregación. ¿Sabe por qué Dios nos ha dado? Porque hemos sido generosos. Dios nos da porque somos generosos. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Por qué lo alabó? Porque fue sagaz. Porque parece que la crisis le enseñó lo que hay que hacer. Y él empezó a ayudar a otros. Entendió para qué era lo que el poder que Dios le había dado, el amo le había dado, y el poder era para ayudar a otros. Entre más ayudes a otros, Dios te va a traer más. ¿Me estás siguiendo? Porque hasta ahora lo que tú tienes no es tuyo. Así hagas una cuenta grande en el banco, no es tuyo. El día que te mueras, si no dejas bien las cosas claras, se van a pelear tus hijos. Lo va a disfrutar el otro marido. Pero sé sabio, sé sabia, sé generoso. Sé generoso. Aprende la generosidad. Si eres generoso, Dios te va a confiar más. ¿Me entiendes? ¿Tú quieres prosperar? Proverbios 11:24. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten. ¿Y qué dice? Y les es añadido ¿qué? Más. Y hay quienes retienen más de lo que es debido. ¿Y qué dice? ¿Y vienen a qué? Vienen a pobreza. Vea qué interesante. El que reparte se le añade más. El que retiene, el que dice, no, yo no pago diezmos. Yo siempre he aclarado eso, los diezmos no son para mí. Yo tengo un salario aquí toda la vida. Yo no meto las manos en el dinero. Aquí tenemos una junta directiva, una asociación que maneja los recursos. Entonces usted descuídese de eso. Sea fiel en sus diezmos. Dios lo va a bendecir. Porque Dios te prueba cuando tú eres fiel. Hay 2 cosas que te hacen prosperar. Número 1, la fidelidad. Y número 2, la generosidad. Fidelidad y generosidad son 2 principios que funcionan en la economía del reino. Tú eres fiel, Dios es fiel. Probadme ahora, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. No espere ser fiel a Dios cuando tenga un gran salario. Porque dice, esta parábola dice, en lo poco fuiste fiel. ¿En qué? En lo mucho. Cuando uno aprende, ¿cuándo aprendí yo a ser fiel? Cuando no tenía. Cuando no teníamos. Cuando eran bancas, tablas en las que se sentaba la gente.
Ahí fuimos fieles. Ustedes saben, esta iglesia da un diezmo todas las semanas. De lo que usted da, mandamos un diezmo. Y usted podría decir, ¿pero por qué? Porque nosotros creemos en el principio de diezmar. Por eso no hemos tenido necesidad nunca. Dios ha pagado las cuentas. Dios te ha usado a ti para pagar las cuentas de este lugar. Mire, esa pantalla está pagada. Mire, esas luces están pagadas. Mire, hicimos ese parqueo, está pagado. Yo no sé si han notado eso, pero hicimos el parqueo. Ahora vamos a meter aire acondicionado. Vamos a cerrar, confinar este lugar. Vamos a necesitar varios millones. Estamos orando para que Dios te bendiga a ti, para que tú seas generoso. Aquí no manipulamos a nadie. Si usted quiere diezmar, diezma. Si usted no quiere diezmar, no diezma. No condenamos a nadie. Pero a mí me toca como pastor enseñarte los principios. ¿Qué son los principios que te ponen en la delantera? Fidelidad. Si tú eres fiel, nunca te va a faltar. Es el principio que me ha funcionado a mí en 43 años. Yo he diezmado toda mi vida. He enseñado a mis hijos a diezmar. Si no lo hacen, es problema de ellos. Nunca les pregunto, ¿usted diezma? Porque ya dije, primer principio, fidelidad. Segundo principio, generosidad. Cuando usted es generoso, usted le da a la gente, ayuda a la gente, no anda criticando a la gente. Usted no juzgue al que anda en la calle, al que vive en la calle, al que está en las drogas, al que está en ¿le da o no le da? Punto. No lo juzgues. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser generoso. Dice el alma generosa, versículo 25 de Proverbios 11. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. El alma generosa será prosperada. ¿Sabe? En mi casa todo el tiempo tenemos gente comiendo. Siempre hay, mi esposa dice, aquí siempre hay abundancia. ¿Sabe por qué hay abundancia? Pues somos generosos. Anda alguien por ahí, no sabe dónde quedarse, lo llevamos a nuestra casa. Porque tenemos un principio de ser hospedadores. Porque la Biblia enseña que por la fe muchos hospedaron ángeles. Yo no sé si he hospedado un ángel, pero somos hospedadores. Porque Dios bendice a los generosos. ¿A quiénes bendice el Señor? ¿A quiénes les aumenta más el Señor? A los generosos. Todavía me quedan 58 minutos. Póngase de pie en esta mañana. En la economía del reino, yo quiero enseñarte. Gracias a Dios nunca le he robado a nadie. Nadie puede señalar aquí, el pastor fue un manipulador. Mire, cuando estaba construyendo su casa, me llevó a su casa a trabajar como negro, dice. Bueno, eso es malo decirlo ahora, porque a veces es peyorativo, o en nuestra mentalidad. Pero, ¿sabe? De nadie me he valido. Cuando alguien llegó a mi casa a trabajar, siempre le pagué. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener principios éticos. ¿Está escuchando? Se llama ética. Nosotros tenemos ética del reino, ética del ministerio, ética. Y eso es algo que no podemos pasar de largo. Entonces,
Hoy quería enseñarles que un discípulo tiene fe, porque fue en lo que más Jesús se entregó a enseñarle a sus discípulos, que tuvieran fe. Y les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, porque hay algunos que dicen, ay, si yo tuviera una fe grande. No, no, no. Jesús dice, ¿sabes qué? La fe funciona cuando tú haces uso de ella. Eso es lo que quiere decir grano de mostaza. No necesitas no necesitas una gran fe para que funcione. Usa la que ya tienes. Atrévete a buscar tu casa. Atrévete a decir, esa va a ser mi casa. Atrévete a usar tus manos y a decir, en mis manos está el poder para hacer las riquezas. Atrévete para decir, yo tengo el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Atrévete, atrévete. Las cosas no ocurren accidentalmente. Las cosas ocurren porque tú las procuras. Ahora, mi casa no es mi trofeo. Y yo entiendo que eso es temporal. Mi casa verdadera está en los cielos. Allá está mi casa. Así que yo no tengo afán. Ay, es que quiero estrenar el carro del año, el BMW o el... No. Esa no es parte de mi vida. ¿Sabe lo que yo sí entiendo? Que yo soy sal y luz de este mundo. Y que el Señor me llamó a hacer la diferencia. Y tú eres la diferencia en este mundo. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, gracias por la vida de estos hombres, de estas mujeres, que tú estás formando en el carácter una vida de fe. Ellos van a ser atrevidos, ellos se van a lanzar a nuevos proyectos. Ellos saben que en su mano está el poder, está el poder para hacer las riquezas. Ellos pueden hacer florecer cualquier cosa. Ellos pueden hacer prosperar cualquier cosa. Padre, en esta mañana yo bendigo la vida de estos hombres, de estas mujeres que tú has llamado, Señor, y que vivan en esa cultura del reino. Amados, amadas, que el Señor se manifieste de una manera poderosa y maravillosa en tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. Quiero que ores conmigo esta oración y digas: Padre amado, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador y que te necesito. Te suplico ahora mismo me perdones y me limpies de todo pecado y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Jesús, por amarme y no rechazarme. Amén y amén. Mantenga sus ojos cerrados. Y si usted es una de esas personas que hoy quiere entregarle su vida a Jesús, levánteme su mano. Quiero orar por usted y quiero bendecir su vida. Si usted es una de esas personas, por favor, levánteme su mano. Quiero orar por usted. Todos tenemos a Jesús. Entonces, levanten sus manos. Quiero bendecirles. Amados y amadas, el Señor
les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos y bendecidas, ayudados y ayudadas por la maravillosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan, y se glorifique el Señor de manera maravillosa. Amén y amén y amén. Que Dios les